En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lance en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicó en las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 3 partes de la hacienda. El resto de ella concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa un ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quijana. Pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. El hecho de que es algo muy renacentista, muy barroco también, que está en Calderón, que está también en Shakespeare, en muchas de sus obras, que es el hecho de que jugamos un rol en la vida. Claro. Que Calderón dice la vida es algo que nosotros soñamos, y que en este sueño cada uno sueña que sueña el rey que es rey, dice, Claro. vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Pero entonces esta ficción que vivimos, que es muy de la época, muy barroca, muy del Renacimiento también, es sentir que vivimos un rol. El problema dice es que nos creemos que el rol es la verdad y perdemos conciencia de que solo jugamos un rol y creemos que somos el rol. El ser humano no es el rol. Entonces ese concepto es un concepto que está muy fundamentado en los dramaturgos, en los escritores, en una época como el Renacimiento, donde en fin, el hombre se siente tremendamente poderoso. Sí. ¿No? Él se siente realmente el rey de la creación. ¿Ya? Se dice que el ser humano es el rey de la creación. Bueno, ahora estamos, hasta antes de la pandemia nos pasó lo mismo. Pasaba lo mismo, Creíamos que éramos los reyes de la creación, hasta que nos pegaron un palo en la cabeza. ¿Sabes qué? Está interesante lo que dice, porque el Quijote, la primera parte, está hecho en 2 partes, ¿no es cierto? La primera parte de 1605 y la segunda de 1615, y Cervantes muere el año 16. Y en realidad pasa mucho con las grandes obras que están divididas en 2, y que en el fondo la primera parte es la más conocida del Quijote, es la más mistificada también, porque ahí sale es la primera parte donde empiezan a aparecer esta bifurcación de las personalidades entre Sancho y Don Quijote, están los molinos de viento, de las primeras arremetidas, el tema de Maritornes en la venta. Pero pasa lo mismo con las grandes obras, que uno lee, por ejemplo, al Dante, y lo que más lee es el infierno, o al Fausto de Goethe, lee la primera parte, porque la segunda, en el fondo, es mucho más elaborada, y pasa lo mismo con el Quijote. Hasta con la Divina Comedia nos pasa también, hasta con Dante. Claro. Y sí. lo que he ido entendiendo un poco, y no sé si tú lo ves en tu lectura personal del Quijote, es que Cervantes estaba imbuido por la época del humanismo que viene desde Erasmo y otros grandes personajes de la época, donde fomentan la educación a través del latín y el humanismo clásico, ¿no es cierto? Pero a Cervantes
que empieza a ser un dramaturgo después de que vuelve de sus innumerables viajes por Argel y por Lepanto y todas sus aventuras, no, no le resulta tan bien y no es tan popular con las obras que él hace de teatro, porque aparece Lope de Vega, que él escribe que es el monstruo de naturaleza y que logra llevar la heterogeneidad de géneros al drama. Y el Quijote en el fondo es esta especie de burla a este humanismo académico y homogénero, y logra mezclar la novela del abencerraje, la novela de caballería, la ficción, la novela romántica, todos los géneros en uno, y eso me parece que es sublime y que en el fondo es hijo de la modernidad o de la protomodernidad que estamos viviendo en ese minuto. Sí, sí. Otro aspecto que a mí me interesa mucho de esta creación de cómo el Quijano que hace su personaje es que todo lo que hace es reciclaje, ¿no? Claro. Él solamente, todo lo que construye son cosas viejas. O sea, los libros de caballería hace ya siglos que pasaron de moda, ¿no? Claro. Que los caballeros andantes pasaron de moda. O sea, es todo extemporáneo. Ya no se usaba ni esa literatura. La gente ridiculizaba esa literatura, ¿no? La encontraba en tiempos de Cervantes ridícula, excesivamente fantasiosa. Había un espíritu mucho más realista en la literatura, como para hablar de princesas y de ogros y de gigantes, ¿no? Entonces, y todo lo que hacía, la armadura son restos de fierros viejos que hay en la casa. Entonces, este reciclaje del desuso, de que todo lo que ya no está usado vuelve a tener valor. O sea, el rebautizar, me parece que es fundamental lo que hace el señor Quijano, de rebautizar todo, rebautiza un caballo, se rebautiza él, rebautiza, se inventa un amor, su enamoramiento de la Aldonza Lorenzo, de la Dulcinea, es un amor que él crea en su cabeza, ¿no? Claro. Que no es un invento de él. Entonces, también creo que todo eso es muy interesante y está todo tan entroncado con la época y con toda la época, que vayan reciclar todo lo viejo, rebautizar, recrear, reinventar. Y resulta que curiosamente estamos hablando ahora cada rato de reinventar, que a través de reinventarse se ha convertido en un lugar común, del cual hablamos todo. Y casi todos cuando nos preguntan qué hicimos durante la pandemia, qué estamos haciendo, casi todos decimos nos estamos reinventando, ¿no? Considerado que eso es como una virtud importante para sobrevivir, reinventarse. Entonces, todos estos términos como que creo que van adquiriendo cada vez más esta sensación de trabajar con lo que ya pasó, de rever las cosas y de todo hemos vivido, ¿no? Los que hemos tenido que estar, los que hemos hecho el encierro durante esta pandemia, hemos vuelto a mirar nuestras cosas, nuestros libros, nuestros objetos, muchas cosas, ¿no? Mira, es interesante porque hablábamos en un minuto del yelmo de Mambrino, donde decíamos que Don Quijote le quita al barbero que va en una mula y que dice este es el yelmo de Mambrino, y Sancho le asegura que no, esta dualidad permanente de lo que es la realidad, o es uno o la otra, o en realidad es ambas. Y después hay una reinvención del lenguaje, porque al final el yelmo termina siendo el vasiyelmo. Ya no es una vacía, no es un yelmo, sino que es el vasiyelmo. Y hay una nueva reinversión de lo cotidiano. Eso me parece, pero muy profundo, muy hondo en el sentido de cómo ver la realidad. Que Cervantes está dando un paso más allá, a generar una cotidianidad de la realidad nueva, sin desmerecerle el pasado, tomándolo como base, pero reconfigurando una nueva contemporaneidad. Exactamente. En base a las cosas que ya la gente, ¿no? que ya desechó, ¿no? Me parece también, sí, bueno, todas esas cosas las vamos comentando en esa charla, en esa hora. El hecho de que lo primero que él obtiene para crear su personaje, al igual que hace un actor, es un texto, ¿no?
que son los textos de caballería. Y hay una cosa muy interesante en los textos de caballería que él toma, y es que no los entiende. Claro, claro. Entonces, pero no los entiende, pero no los entiende intelectualmente, pero sí siente que en esos textos hay una energía, hay Patos. un patos, ¿verdad? Y lo que a él le cautiva es ese patos que tú llamas muy bien, más que una comprensión intelectual. Él mismo dice, de Aristóteles sería capaz de descifrarlo si se pusiera en ello, ¿ya? Podría entenderle una lógica a esos textos. Sin embargo, esa incomprensión de los textos, lo que a él excita su fantasía y su imaginación. Si los hubiese entendido, no habría sido parte de su imaginario, ¿ya? Pero requieren otro tipo de comprensión. Para mí eso me ocurrió algo con La vida de sueño de Calderón. Claro. Yo cuando lo leía en el colegio, La vida de sueño de Calderón, no lo entendí para nada, no entendía nada. Y sin embargo me fascinó igual, ¿ya? Y muchas veces me preguntan por qué hace tantas veces esa obra. Yo digo para tratar de entenderla, porque haciéndola tengo la esperanza de entenderla. Claro. Entonces, la única manera que podría entender todo es haciéndola una y mil veces. Entonces, él toma también unos textos que no entiende, pero que le dan una energía y que pueblan queda poblada su imaginación de algo, y es la imaginación lo que lo lleva a la acción. Claro. Es la imaginación de esos libros Mm. que lee, que ya nadie lee por ser ridículos y pasados de moda, pero que en él adquieren una fuerza tremenda y le da un lenguaje. Entonces, lo primero que tiene Sí. es un lenguaje Mm. para crear su personaje. Es muy interesante que sea eso. Y después él viste ese lenguaje con una armadura, con un caballo, con una lanza, ¿verdad? Y después comienza a vestir ese lenguaje con una visión de lo cotidiano, de la realidad. Pero parte de un lenguaje, parte de las palabras. Mm. Y creo que eso también es muy renacentista. Sí. Tiene mucho que ver y es eterno, por supuesto, igualmente ahora, pero ahí el uso del logos adquiere una importancia especial, ¿no es cierto? El libro, el logos, la palabra, es un bien que tiene el ser humano en el Renacimiento muy, muy importante. Es un bien que tienen los monjes, que tienen algunos privilegiados además, ¿no? Como los monjes, en fin, los sabios tienen la palabra. Entonces él parte de la palabra, pero lo cómico es que es una palabra que él no entiende, porque en Cervantes está siempre presente lo cómico, sin comicidad, no hay, sin ese espíritu burlón, no hay Quijote, no hay Sancho, no hay nada, ¿no? Como todo el mundo depende de las palabras, pero él también se burla de las palabras, porque a la vez, porque son cosas ininteligibles, pueden ser ininteligibles, ¿ya? Sin embargo, alimentan su fantasía, su imaginación, mueven su alma, ¿no? Y lo llevan a inventar una realidad, a rebautizar una realidad. Todas esas cosas son notables, Sí. son notables, Ahí desde el lugar donde sucede, ¿no? Donde sucede Don Quijote de la Mancha, es en un lugar árido. La Mancha en esa época no es lo que es ahora, que ahora Castilla es verde, pero en esa época era árida, ¿no? Era una zona seca, árida, no tenía la agricultura que tiene ahora, ni los molinos eólicos, pero ahora existe una electricidad, bueno, existían los molinos, sí, desde luego, pero en fin, entonces en este terreno seco crece esta fantasía tan fuerte, ¿ya?
hay una experiencia que, que es divertido, porque hasta qué punto un personaje adquiere tal realidad para nosotros que tenemos la sensación de que Don Quijote es un personaje no de la literatura, sino que es un personaje histórico. Claro. Por ejemplo, existe un tour, que es el tour por donde anduvo el Quijote, ¿ya? Uno puede tomar un tour. Y yo me acuerdo que una vez en España tomé el tour del Quijote, donde se supone y haciendo ese tour uno lo hace como si fuera el de un ser que existió en carne y hueso, no una ficción, ¿no? Y entonces el guía te dice, aquí estuvo Don Quijote, por aquí pasó cuando pasó con Sancho, aquí Don Quijote, esta es la posada, Don Quijote. Y uno ve y mira, y como si hubiese Don Quijote estado ahí, claro, realmente. ¿Eh? Entonces en uno también el tiempo ha hecho que la ficción y la realidad se confundan. Y uno puede hacer un tour por donde anduvo Don Quijote. Mira, ahí hay algo también que a mí me parece muy primario en Don Quijote, en la obra de Cervantes, que como bien dice, la imaginación es algo muy potente y creo que es la clave de la modernidad en adelante, por ejemplo en el barroco, que muy bien dices que parte con el Quijote y quizás se da en España, se da una gran cima en Calderón, pero en ese tiempo también está Descartes, que en un minuto dice que es el hombre ante el infinito, porque no se puede pensar, pero es la imaginación lo que puede hacer que yo esté relativamente cerca al infinito. Y es interesante porque Cervantes pone en entredicho la realidad sensible, que las palabras no pueden representar a las cosas de una manera perfecta, como sí pensaba el humanismo, y en esa mezcla es donde la imaginación entra a jugar. O sea, que haya un hidalgo manchego que quiera ser un caballero es completamente irrisorio, pero existe y logra ser un caballero. E incluso existe de tal manera que en la misma obra de ficción, en la segunda parte, los personajes leen la obra de Don Quijote y Don Quijote ya es famoso y algunos lo respetan. Entonces el Quijote no solamente empieza a ser una realidad dentro de la ficción, sino que además ya nos parece completamente verosímil y un personaje más histórico incluso que Miguel de Cervantes y Saavedra. Eso me Así parece es. que es una maravilla, una maravilla. Es una maravilla que suceda eso.